¿Por qué no me acompañan con sus Biblias en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a empezar en versículo 10. Segunda de Timoteo, versículo 10, capítulo 3. Voy a empezar unos versículos y luego empiezo con el mensaje. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, pero tú que has seguido, significa investigado. Entonces Timoteo ha hecho una investigación. ¿En qué? En- pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, mi longanimidad, amor, paciencia. ¿Puedes imaginarte tener una vida tan íntegra como seguidor de Cristo que alguien puede investigar todas estas cosas de ti y tú te vas a sentir bien de que lo único que van a encontrar es Jesús? Mis persecuciones, mis padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y vamos a terminar ahí así bien positivos. ¿Por qué no escribes el título del sermón el día de hoy? Se llama Mi valentía no puede ser cancelada. Mi valentía no puede ser cancelada. Y pues aquí en 2 de Timoteo nosotros tenemos lo que yo creo que es uno de los mejores regalos de toda la palabra. Esta carta es una despedida del apóstol Pablo a su discípulo más querido, Timoteo. Y la razón por la que esta carta es un regalo es porque el tiempo en el que Pablo está en su vida y la naturaleza de su relación con Timoteo. Por el tiempo, Pablo está a punto de ser ejecutado. Él está en una cárcel romana y él sabe que su vida se va a terminar. Y tú puedes decir que él sabe por la forma en cómo él escribe esta carta. Por su relación con Timoteo, Pablo es como un papá a este joven. Y si tú lees en el libro de Hechos y ves cómo le escribe Timoteo, puedes decir que lo más seguro es que el papá de Timoteo, su papá biológico, es que él no era seguidor de Jesús. Y entonces por eso Pablo pues lo empezó a querer tanto y a cuidar de él. Entonces el contexto de esta carta, el tiempo de Pablo y la naturaleza de su relación con Timoteo abre la puerta para que Pablo le hable a Timoteo todo lo que Dios le ha puesto sobre su corazón. Nada dulce sin detenerse y sin guardarse nada. Entonces cualquier tiempo de sugerencia o hablarle como papá, eso ya pasó. Y ahora estamos leyendo aquí una llamada clara de Pablo a Timoteo para vivir su vida sin error para Jesús. Y esta instrucción nos ayuda a nosotros, a ti y a mí, 2000 años después, porque aunque nos separan 2000 años de Timoteo, vivimos en la misma era que Timoteo. Vivimos después de la resurrección de Jesús y se nos ha dado el mismo llamado, la misma comisión que a Timoteo para ser discípulos, en lo que anticipamos el regreso de Cristo. Timoteo fue llamado a ser discípulos. Y a nosotros llamaron a ser discípulos aquí, entonces tenemos mucho en común con Timoteo. Nos llamaron a hacer esto y seguir la rectitud de Jesús. Esta carta a Timoteo es tan pertinente para ti y para mí como el día de hoy, es como fue para él en ese entonces. De hecho, esta carta puede ser escrita a nosotros y mucho del contenido no cambiaría. Especialmente el tema principal de esta carta. Y el tema principal es para que vivamos con valentía bajo el señorío de Jesús. En todas las cosas, en todos los momentos, de vivir valientemente bajo el señorío de Jesús.
viviendo bajo el señorío de Jesús, se necesita valor por mínimo dos razones. La primera es porque hay otras cosas que quieren que bajes bajo su señorío, aunque no tienen de dónde reclamar para hacerlo. Y la segunda es que una versión más sutil de la primera es que muchas cosas que te piden que vivas bajo el señorío de Jesús un poquito menos, para que cedas en tus compromisos con Jesús. Y la cosa es que Él nunca pues cedió en sus compromisos con nosotros. 6 veces en esta carta corta, solamente son 4 versículos y Timoteo habla de la verdad. Pablo habla de la verdad. De la verdad, no tu verdad, no mi verdad, sino la verdad. 6 veces Pablo habla con Timoteo para que se aferre a lo que ya se le enseñó. Y en una de esas cosas viene inmediatamente después de los versículos que hemos visto, en versículos 13 y 14, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Me gusta esa base de saber la verdad. Unos elementos ahí de quién lo aprendiste. Ahora, 2 palabras claves. Las 2 palabras es crecer y continuar. Los hombres engañadores van a crecer mal y mal, pero tú, Timoteo, tienes que continuar. Crecer significa progresar en el griego. Entonces Pablo está contrastando dos enseñadores de las mentiras, y los verdaderos permanecerán en el evangelio, y los falsos continuamente van a crecer en más y más conocimiento para dejar atrás el evangelio sencillo. Esto es la base del agnosticismo que era prevalente en el tiempo de Pablo, y ahora también es prevalente, pero ahora se llama diferente. Toda la idea bajo el agnosticismo es que enfatiza el conocimiento subjetivo, personal, espiritual sobre lo que es lo que enseña la Biblia, que es el Nuevo Testamento. El mensaje de Pablo es claro, que los seguidores de Jesús nunca progresan en cuestión de la última verdad. La verdad está en Jesús, y nos pasamos todas nuestras vidas viendo a Jesús y a su palabra para entender y ser transformados por su verdad. Esto es lo que significa cuando que Jesús es el Señor, no solamente algo de cuestión cultural, no solamente es una cuestión cristiana decir que Jesús es el Señor, y que por eso tenemos el deseo de tener toda nuestra vida bajo el señorío de Jesús. Esto es lo que significa tener una perspectiva bíblica del mundo. Yo no sé de ti, pero así es como yo quiero ver el mundo. Es lo que significa de tener un punto bíblico del mundo, que todo el mundo se ve bajo esta realidad. Y quiero que veamos lo que Pablo le dice a Timoteo aquí, y ver 3 formas que tú y yo podamos vivir valientemente bajo el señorío de Jesús y no permitir que nuestra valentía sea cancelada. Punto número 1. ¿Estás listo? Este es algo increíble. Punto número 1. Lee el Nuevo Testimonio. Yo sé. Pablo le dice a Timoteo en el principio, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad. Has seguido mi doctrina. Es muy importante que nosotros sepamos que una de las cosas, unos ingredientes que Pablo incluye en la cimentación de la vida, donde vamos a vivir bajo el señorío de Jesús, es que nosotros hemos seguido con cuidado su doctrina. ¡Qué emocionante! Y que la doctrina es que esto es enseñanza acerca de Cristo. Este punto aquí, pues realmente se merece una exploración. Que nosotros, que ustedes, que todos nosotros, que lean y estudien su Biblia, especialmente el Nuevo Testimonio. Nosotros aquí en Vive Church tenemos una convicción
para literatura bíblica. Al menos de que haya alguna confusión, a nosotros nos importa de que tú sepas, pero también entiendas tu Biblia. Nosotros tenemos un peso enorme para que tú sepas cómo leer este libro. Tim Mackie, me encanta lo que dice. Tim Mackie es el fundador de este nuevo proyecto que se llama el proyecto de la Biblia. Métete a YouTube y ve todos los videos, te va a ayudar, es increíble. Tim Mackie dice esto de la Biblia: si no sabes para qué es, entonces no vas a saber qué es. Si no sabes para qué es, entonces no vas a saber que yo no sabía que esta taza era para que yo tomara algo. Yo lo veo su forma extraña y no saber para qué es. Pero es para eso. Entonces, saber para qué es el Nuevo Testamento significa para qué fue escrito. Tú como cristiano, tú tienes que saber por qué el Nuevo Testamento fue escrito. Y aquí está lo increíble. El Nuevo Testamento muchas veces te dice por qué fue escrito. Ejemplo número 1. ¿Está muy fácil esto para ustedes el día de hoy? ¿No? Ok, entonces Juan capítulo 20, 30, 31. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Juan, ¿por qué escribiste lo que escribiste? Bueno, lo escribí para que, pues, que creas que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Entonces el Nuevo Testamento en ese momento nos dice por qué fue escrito esa sección del Nuevo Testamento. En Romanos 1:5, él resume, pero no solamente todo, pero él resume el propósito de todos los apóstoles escribiendo lo que escribe. Dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Traducción. Pablo dice, la traducción: porque Jesús nos mandó como apóstoles, es para enseñar a la gente cómo vivir su vida, su fe en Cristo, cómo la vida en cultura. No es un misterio. Se te ha dado el Nuevo Testamento para que tú puedas vivir obedientemente a Jesús en tu tiempo y espacio. Todos los apóstoles tenían autoridad de enseñar esto porque ellos lo recibieron su enseñanza de Jesús mismo. Es por esto que el Nuevo Testamento fue escrito y es parte de lo que lo hace una autoridad del Evangelio, de los Hechos, de las epístolas, de la Apocalipsis. Si nosotros, porque lo consideramos autoritario, es en razón porque la gente que lo escribió conocía a Jesús en persona. La iglesia que apenas sigue empezando entendió esto. Por eso en Hechos 2, en versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y tú pensarías que diría pues que se aferrarían en la doctrina de Jesús, pero no dice eso. ¿Por qué no? Porque la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Jesús. El mensajero fiel viene con ningún otro mensaje más que un mensaje que se le han dado. Y lo que significa apóstol, sí, enviado lo fueron enviados con un mensaje. Tú sabes esto, muchas veces nosotros lo citamos en la gran comisión, que vayan a todo el mundo y hagan apóstoles. A nosotros nos gusta citarlo porque aplica para nosotros y para decirlo a esta iglesia, pero originalmente no fue dicho a nosotros, originalmente se le dijo a los apóstoles, y este fue su mandato que ellos han llegado y que nosotros hemos aceptado ahora en el 2020 para ir a todo el mundo y hacer discípulos, enseñarnos a observar todas las cosas que yo lo he comendado a ustedes, apóstoles, a hacer, y aunque estoy con ustedes por siempre hasta el día de la... Entonces vemos aquí que no solamente tenían las enseñanzas de Jesús, pero esos también tenían el Espíritu de Jesús guiándolos en la aplicación de lo que Jesús los ha mandado a enseñar. Ahora es el mismo Espíritu que vive en ti y en mí el día de hoy. Entonces, si quieres entender lo que te está diciendo hoy, tienes que familiarizarte con la palabra en ese entonces. Es muy, muy importante de continuar, seguir. No solamente puedes leerlo una vez. Para seguir con fuerza, es que tienes que regresar a esto. No automáticamente te pones más fuerte,
No automáticamente te vuelves más sabio solamente porque te vuelves más viejo. Yo le estaba enseñando a mi hijo esto. Winston tiene 6 años y le estoy enseñando cómo jugar básquetbol. Y estábamos jugando básquetbol recientemente y fallaba cada 30º tiro. No, fallaba ocasionalmente. Y Winston me dice, papá, ¿por qué fallas tanto? Y yo le dije, bueno, hijo, yo le dije a Winston, bueno, pues dije, hasta gente en la NBA que es profesional falla. Y dice, sí, pero pues ellos son más jóvenes que tú. Entonces, porque en la mente de 6 años de Winston, viejo significa mejor. Y en nuestra vida, nuestra mente de 6 años de cristiano, lo más tiempo que lo estoy haciendo, automáticamente lo mejor que voy a hacer. Pero si tú no te metes a la palabra, entonces no vas a automáticamente a volverte más sabio. Algunos de ustedes a lo mejor nada más han estado aquí pensando que lo más cerca que se van a volver más sabios, lo más fuerte que tu fe se va a convertir. Pero así no es como funciona, no es verdad. Tienes que continuamente, tienes que leer, seguir ensayando, tienes que seguir una y otra vez por ello. Y lo podemos hacer porque tenemos el regalo del Nuevo Testamento. Tu Nuevo Testamento es el resultado de gente que hicieron grandes avances ante los poderes del mal, plantaron iglesias en culturas paganas, hicieron discípulos de gente pagana, sanaron a los enfermos, levantaron a los muertos, arriesgaron sus vidas y también dieron sus vidas y en el proceso pusieron de pies arriba el mundo porque pronunciaban ellos el Evangelio de Jesucristo. Tú tienes que entender que la iglesia no se formó como un resultado del Nuevo Testimonio. El Nuevo Testamento se formó por la iglesia. Aquí es donde nos confundimos porque operamos bajo esta mentalidad rara que esta tableta mágica descendió del cielo llamado Nuevo Testamento. Jesús se fue por arriba y el Nuevo Testamento bajó y los discípulos se pusieron alrededor de ella y bueno, pues yo creo que vamos a seguir lo que esto dice. Pero así no se basa nuestra fe. El Nuevo Testamento la iglesia no salió porque se nos dio el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento salió porque la iglesia hizo lo que Jesús le dijo que hicieran. Estas páginas son el resultado de los que mandó al mundo para establecer el reino del cielo a través de plantar y pastoreando iglesias. Si tú quieres vivir valientemente bajo el señorío de Jesús, entonces tienes que familiarizarte con las palabras que por primera vez vivieron valientemente bajo el señorío de Jesús. Entonces ve de nuevo lo que Pablo le dice a Timoteo: has seguido mi doctrina y mi forma de vida. En otras palabras, tú entiendes lo que he enseñado y cómo he vivido mi vida en base a lo que he enseñado. Entonces Pablo dice algo a los Corintios. En 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué? Porque los Corintios, porque Timoteo, porque tú y yo no hemos visto a Jesús en la carne, no hemos escuchado sus palabras así pronunciadas por cuerdas vocales. Tenemos el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no te va a decir a ti algo que va en contra de lo que ya le dijo a ellos. No nos va a hablar a nosotros contrariamente a lo que le dijo a los apóstoles. Y esto por eso Pablo y Pedro y Juan pudieron escribir con tanta valentía en lo que ellos decían, lo que estaban enseñando, porque ellos sabían que ellos eran las voces enviadas de Cristo al mundo para enseñar la palabra, todo lo que había comendado. Yo estoy confundido por esta falta de énfasis que ponemos en saber y entender lo que es enseñado en estas palabras como si fuera menos valor de las conclusiones que sacamos de Cristo de acuerdo a nuestra propia opinión o la opinión de alguien más o la opinión de la cultura. Amigos, estas palabras fueron escritas por las palabras que Jesús les sopló, que respiró sobre ellos y mandó al mundo. Y por eso el Nuevo Testimonio es tan valioso. Es más allá de que la vida grabada de
de Jesucristo es más que Lucas y Pablo y Pedro. Los apóstoles entendían que lo que ellos estaban escribiendo es la conclusión para la narrativa de Jesús que Él empezó para los profetas en los hebreos. La vida y la muerte de las enseñanzas de Jesús es el cumplimiento de la historia de Jesús, y quería que los apóstoles compartieran esas noticias y que la gente entendiera cómo vivir con esas noticias alrededor del mundo. ¿Quieres vivir valientemente bajo la señoría de Jesús? ¿Quieres más valor para no ser cancelado? Tienes que leer tu Nuevo Testamento. Tienes que saber sobre qué estás construyendo tu vida, si no, cuando venga el viento y las olas, no esperes de tener una fe viviente aparte de la palabra viviente. Si quieres que tus palabras tenga autoridad, pues tienes que aferrarte a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sí tiene la autoridad. Pedro entendió esto cuando él citó al profeta Isaías, y diciendo que todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. Dice, como tú y yo somos la hierba que se seca y la flor se marchita, pero el aliento del Señor sopla sobre ella. Sin duda el pueblo es hierba. Sí, pero la palabra de nuestro Dios, en otras palabras, tú y yo no podemos, somos el pasto, la flor, pero cuando la palabra se planta en nosotros, de repente, eso que era temporal se vuelve eterno. Eso que ya no servía o que era débil, era fuerte. Cuando estábamos atorados por el miedo, pues ya no, porque ahora vivimos valientemente para Jesús. Lee tu Nuevo Testamento. Punto número 2. Recuerda tu conversión. Pablo lo hace brillantemente, así como lo habla aquí, cuando le recuerda a Timoteo de la persecución en Antioquía, en Iconio y en Listra. Leería eso y mi respuesta inicial sería, bueno, él fue seguido en muchos lugares donde sufrió persecución. Y haciendo un poco de estudio en Hechos 14, ves que Listra, la tercera ciudad que Pablo menciona, es el lugar donde Timoteo vivía. Es donde él hubiera escuchado a Pablo predicar el Evangelio, donde él hubiera dado su vida a Cristo. Entonces es el lugar donde la persecución violentamente tomó a Pablo. Pablo lo sacaron de Antioquía, casi lo apedrearon en Iconio y finalmente lo apedrearon en Listra. Es muy seguro que Timoteo vio esa persecución caer sobre Pablo. Y eso fue hace como 20 años antes de que Pablo escribe 2 Timoteo a Timoteo. Entonces, pues por remarcar donde él fue perseguido, le está yendo así como que un regreso a 20 años atrás, el día que él decidió ser un seguidor de Cristo por ver lo difícil que era la vida de Pablo. Un punto central para la narrativa de Timoteo, sin lugar a duda, incluía la convicción que él veía en Pablo, la devoción de Pablo a Jesús y el mensaje de su resurrección. Pablo estaba dispuesto a morir por Jesús. Entonces, para Timoteo, eso fue razón suficiente para vivir por Jesús. ¿Quieres vivir valientemente bajo el señorío de Jesús? Entonces tú necesitas recordarte por qué decidiste vivir por Jesús en el primero. Necesitas irte atrás y entender por qué decidí seguir a Jesús. Ponte en los zapatos de Timoteo. Él tiene el peso del mundo en sus hombros. Él está guiando esta iglesia en Éfeso. Él no se siente calificado. Él es tímido, tiene miedo, está siendo presionado por gente en su iglesia de empezar a diluir el evangelio y meter retórica cultural a la palabra. Es el tipo de presión que está Timoteo, y en un momento cuando él está leyendo esta carta de Pablo, él se le mete lleno de memoria de por qué dio su vida por primera vez. Yo pienso, si a lo mejor tú estás sintiendo la presión del mundo y sientes como que tu fe no está
Muy bien, ahorita tú necesitas recordar por qué tú decidiste dar tu vida a Cristo Jesús en el primer lugar. ¿Qué fue lo que cautivó tu corazón y tu mente y tu ser? ¿Fue el hecho de que tú te diste cuenta que Él es el Dios del cosmos? ¿Fue el hecho de que tú viste a Jesús claro en la cruz, rindiendo su vida por ti? ¿Por qué sentiste la necesidad de arrepentirte de tu pecado? Eso no es algo del mundo. No estamos todos aquí arrepintiendo de nuestro pecado. ¿Por qué tú sentiste la necesidad de hacer eso? ¿Fue porque tuviste una revelación de su santidad? Y tú reconociste que las canciones que cantamos no es algo que la canción del Reina es algo que te da cosquillas. No, pero Él es perfecto y es más que todo lo que podemos ver, y es todo lo que podamos ver, lo podemos usar para describirlo como Dios es una piedra. Él es más que eso, es más que cualquier otra cosa que yo puedo entender, y tú tuviste una revelación de tan santo que es, y tú decidiste que te tienes que poner a arrodillar y arrepentirte. ¿Por qué? ¿Qué te llevó cerca de la majestad de Jesús? Cuando tú reconociste que su amor era más grande que tu pecado, ¿qué te trajo al punto de confesar que la vida la encuentras en Él y nada más en Él? ¿Qué callejón sin salida fue? Porque nosotros teníamos mucho. Nosotros teníamos muchos callejones sin salida. Fue el callejón sin salida de inmoralidad sexual. Y llegaste a ese lugar donde tenías una pareja y pensaste que iba a ser, pero eso no fue. Fue el callejón sin salida de abuso de drogas. Fue el callejón de llegar a un nuevo punto en tu carrera y pensaste que te iba a llenar, pero no te llenó. Te despertaste al día siguiente igual de vacío que el día siguiente. O sea, ¿qué callejón sin salida fue que te llevó y dijiste, seguro la vida se encuentra en Él y nada más en Él? El ratero viene a destruir y a robar, pero Él viene a dar vida nueva y vida en abundancia. Perdón que estoy siendo tan directo con ustedes el día de hoy, pero ustedes tienen que llegar a ese lugar donde Pablo pues lo hace que recuerda su conversión y entender por qué decidiste seguirlo, para empezar. Y a lo mejor contestar estas preguntas difíciles o fuera de alcance para ti. Y eso es solamente un indicador porque pues hay que contestar esas preguntas. Si no tiene la respuesta, no es cuestión de volver a empezar. Es cuestión de saber más profundamente por qué seguiste en el primer lugar. Porque es difícil continuar en algo hacia cualquier punto, y pues mucho menos valientemente si no sabes por qué empezaste. Punto número 3. Y ya termino. ¿Quieres vivir valientemente bajo el Señor de Jesús? Entonces tienes que tener una convicción para correr hasta terminar. Pablo le dijo a Timoteo, después de hablar de todas esas persecuciones, de todas, el Señor me entregó, me liberó, sí. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El Señor piadosamente en Cristo padecerá, pero sí, cualquiera que quiere seguir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Ahora, Pablo lo que le dice aquí para mí es chistoso. Él está hablando de cómo Jesús lo entregó de toda la persecución, lo liberó de todo, pero al mismo tiempo el momento, porque está escribiendo la carta, es porque él sabe que él no va a ser liberado de la persecución. Pablo sabe que está a punto de ser ejecutado. Entonces, está haciendo una distinción de lo que ha pasado hasta ese punto y lo que le va a pasar. Y esa distinción es que Dios me liberó de esto, pero yo entiendo que no me va a liberar de lo que estoy a punto de pasar. Y en base a esa distinción, Pablo le dice a Timoteo, no, y cualquiera que quiere vivir en Cristo Jesús padecerá persecución. Y eso supone que debe animar a Timoteo para seguir. Y ese es mi tiro del día de hoy. Te quiero animar a que quieras seguir viviendo para Cristo Jesús. Tú vas a sufrir persecución. ¿Por qué? Es por esto. Porque no es común por caminar alrededor de la sociedad viendo el mundo así.
Porque el simple hecho de que tú ves toda la realidad diferente, tú vas a tener distanciamiento con la gente que ve el mundo de forma diferente. Y eso está bien, pero simplemente por vivir en Cristo Jesús, tú vas a sufrir persecución. Y se supone que nosotros nos debemos animar en eso, porque en más a lo que Pablo está diciendo es que si nosotros toleramos esta persecución, o Dios me va a liberar, y eso significa que todavía no termino, o que Dios no me va a liberar, y eso significa que he corrido mi carrera completamente. Entonces el ánimo es que no importa la persecución que tú sufras, no importa los retos que lleguen a tu vida, lo que pase, simplemente sigue corriendo hasta que termines. ¿Cómo puedo seguir? ¿Cómo puedo mantener mi valentía para que no se cancele? Pues tengo que seguir corriendo hasta que termine. Siempre y cuando que sea Él que me tenga aquí, yo no puedo escuchar a aquellos que no lo conocen de lo que yo hago con el tiempo que me ha dado. Yo tengo que seguir corriendo hasta que termine. Es cuando Pedro y Juan se los trajeron al Sanedrín y los amenazaron y le dijeron para no hablar o enseñar en nombre de Jesús. Y Pedro y Juan le dijeron al Sanedrín, bueno, pues vienen en los ojos de Dios escucharte a ti, que a Dios, bueno, tú puedes juzgar, porque nosotros no podemos más que hablar de las cosas que hemos visto y escuchado. O sea, traducción, tú nos puedes amenazar, nos puedes atacar, nos puedes intentar contener, pero tú no puedes cancelar nuestra valentía, porque siempre cuando yo esté aquí es que Él me quiere aquí. Así que voy a hacer con mi vida lo que... Entonces no importa la persecución que llegue. Jake, es 2020, la iglesia no está en persecución en América. Amigo, la iglesia está en persecución en todo momento. Hay un demonio verdadero que anda como un león. Tú eres muy ingenuo a pensar como que América está fuera de los límites de Satanás. Bueno, tú tienes que pensar que la iglesia siempre estaba en persecución. En todos los tiempos, en todos los lugares. Él está tramando y Él va a usar cada sistema humano para meterse a la humanidad y para hacer su voluntad. Ya no voy a seguir de eso. Siempre y cuando Dios me tenga aquí y tenga propósito para mí de seguir, cuando Él decía que ya terminé, vamos a seguir corriendo hasta que terminemos. No importa lo que venga. No te vuelvas ocioso. Eso es lo que ha causado el COVID. Es ociosidad. ¿Sabes lo que ociosidad causa? Atrofia espiritual. Por eso el Nuevo Testamento pues avisa mucho de ser ocioso. Hemos dado estos servicios de Bible 5 y gente ha venido y tienes que estar aquí, y la invitación ha salido y te llega la invitación y no has venido, y no es porque tienes miedo del COVID, es porque tus espíritus, tus músculos espirituales se han atrofiado. Ya vamos a ver aquí en 3 minutos, ya termino en 3 minutos y yo probablemente los veo el próximo año. Pero tú te has vuelto ocioso y tus músculos espirituales se han debilitado. Entonces, qué gran oportunidad es ahorita, no para esperar a que las nubes se disipen. No, cristianidad no es una canción de pop. Puedo ver que yo necesito que las nubes se disipen para seguir viviendo mi fe con convicción y seguir corriendo hasta que termine, hasta que respire mi último aliento para correr hasta que termine. Pero que tú le vas a dar a Jesús todo en la eternidad. Mejor empieza desde ahorita. Un reflejo de lo que tú vas a hacer ahí arriba. Haz ahorita una reflexión, un reflejo de lo que vas a hacer en la eternidad. Tú vas a estar ahí en la presencia de Jesús. Tú vas a pasar tu tiempo quitándote cada corona de tu cabeza ante el Cordero de Dios que te ha quitado tu pecado. Ocúpate ahorita quitándote cada corona y poner a sus pies y entregar tu vida para Jesús Cristo. Ve lo que dice aquí Pablo para terminar en Timoteo. Pablo es increíble.
Una de las razones por las que Pablo escribió esta carta a Timoteo no fue para disponerse por una carta, es para decir adiós en persona. Entonces Pablo le dice a Timoteo que venga y lo vea una vez más. Y como parte de esa instrucción, en el 4:13 dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, los libros y mayormente los pergaminos. 2 Timoteo 4:13. Él está a punto de ser ejecutado. Y él quiere sus libros y sus pergaminos. Quiere esto. Entonces, él está a punto de morir y lo que él quiere hacer con sus últimos días en la tierra es continuar estudiando y escribir. Y él quiere pasar la batuta de su ministerio a Timoteo. ¿Por qué? Porque Pablo ha determinado que hasta su cabeza esté ahí, tirada en el piso, que él va a correr hasta que termine. Hasta que el último aliento salga de mi cuerpo. Yo voy a correr hasta que Jesús parte del cielo y regrese por su iglesia. Yo voy a correr hasta que termine. Si tú quieres vivir valientemente bajo el señorío de Jesús, no te atores, no te paralices, no te vuelvas ociosa. Determina que voy a correr hasta que termine. No dejes que tu amor se enfríe. Corras hasta que termines. No te distraigas con menos cosas. Corras hasta que termines. No dejes que el miedo o confusión o intimidación te paralicen. Corre hasta que termines. Agárrate de la palabra viviente. Recuerda por qué te diste la vida a Jesús en el primer lugar y corre hasta que termines.